Qué alegría volver a adorar al Señor, a alabarle juntos como iglesia. Y el vallenato se hizo en el cielo. Y al cielo vuelve este canto. Porque Él es digno de alabanza. Gloria al Señor. Gracias, oh Padre. Gracias por la vida que nos das, por la salud, por tu provisión. Gracias por tu pueblo, Señor. Hoy queremos alabarte y exaltarte, porque tú eres la mejor canción. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Ay, hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie, porque yo le pertenezco. Me compró a precio de sangre y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Me siento súper contento cuando adoro al maestro, y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Dice: a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. ¡Vamos, Capi! ¡Música de mi tierra colombiana! Porque Él vive en nosotros. Su presencia está presente. Aleluya. Gracias por Él. Ay, la gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? Ay, la gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. ¡Canta! Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Porque tu amor está en nuestro corazón. Por eso podemos declarar que somos felices, que somos bendecidos. Siga alabándole, siga declarando su victoria como si fuese como el último si fuera día de nuestro existir. último día. Voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí.
como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. En el momento, el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó, mis amigos, familia y amor, y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo maravilloso donde podemos adorarte y exaltarte. Gracias por cada persona que se encuentra conectada, Señor, adorándote, exaltándote. Ahora háblanos a través de tu palabra por medio de tu siervo, Señor, y ayúdanos a entender tu mensaje, a vivirlo. En el nombre de Jesús, amén. Hola, sean todos bienvenidos a otra transmisión de la Iglesia Visión de Dios para las Naciones. Doy la bienvenida a la iglesia, doy la bienvenida a cada persona que nos está escuchando a través de este medio virtual. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas tu palabra. Señor, danos sabiduría para entenderla, oh Dios, y la fuerza para vivirla. Señor, ese privilegio de poder escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús, amén. Y hemos visto en prédicas pasadas que el Evangelio del Señor Jesucristo hay que vivirlo en la manera que Dios lo ha enseñado en su palabra. Porque no es porque haya dos evangelios, hay un solo evangelio, el evangelio del que habla la palabra de Dios, del que habló el Señor Jesucristo. Ese, como veíamos en una prédica pasada, de tomar la cruz y seguirlo a Él. No es un evangelio fácil, pero es un evangelio de mucha bendición y con promesas de vida eterna. Y también muchas personas han tomado la determinación de ya no vivir un evangelio, sino de vivir una vida religiosa. Y obviamente que eso no nos lleva absolutamente a conseguir ninguna relación con Dios, ni ninguna de las promesas de la palabra de Dios para sus hijos. Hoy vamos a tomar esta reflexión que le he titulado Dios habla, porque Dios sigue hablando. Él siempre ha hablado porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Muchas personas dicen que no escuchan a Dios, pero eso no significa que Dios no habla. Lo que pasa es que Dios habla de una manera en la que nos enseña su palabra, que es la única manera que podemos entenderlo. La religión jamás enseña a oír la verdadera voz de Dios, pero el Evangelio del Señor Jesucristo habla de que al tener una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre, nosotros sus hijos, podemos escuchar la voz de Dios. Y claro que Dios habla de muchas maneras, principalmente por su palabra. Claramente Él nos revela su palabra, también lo hemos predicado en estos tiempos, que la palabra de Dios debe ser leída y escuchada por nosotros para Él podernos hablar nuestra vida. Mira lo que dice Amós capítulo 3 en el verso 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo.
¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada, dice Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Jehová el Señor sin que sea revelado antes por su palabra, por sus profetas, porque Dios habla de muchas maneras, como te había dicho, a través de la palabra de Dios, pero también Dios tiene profetas. La palabra profética, que es basada en la escritura, también es hablada por personas. Entonces, el problema de las personas es que ya no quieren escuchar la voz de Dios. No es que Dios no esté hablando, sino que cada vez menos personas quieren escuchar la voz de Dios, porque cada vez menos personas quieren que Dios les dirija su vida. La verdad, quieren vivir un evangelio a su modo, un evangelio donde ellos determinan sus propias normas y sus propias leyes, y la voz de Dios no les interesa escucharla. Pero Dios sigue hablando, y estos tiempos de crisis, que ya estamos por 5 meses, cuando empezamos con un mes, o por 15 días, un mes, 2 meses, ya nos llevan en 5 meses y no se sabe cuándo va a acabar esto. Realmente es cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios. Las noticias siguen siendo terribles, desesperanzadoras, de que no hay solución, de que no hay cura, de que no hay vacuna, de que no se sabe hasta cuándo va a estar esto. Porque obviamente que el ser humano no tiene el mínimo entendimiento de las cosas que van a pasar, pero nuestro Dios sí la tiene. Nuestro Dios sabe lo que va a pasar, porque nada ocurre sin que Él lo permita. No sabemos el principio de esta pandemia cuál fue, si fue algo biológico, algo químico, algo que tenía que pasar, o fue algo inventado. Eso no lo sabe nadie, solamente Dios lo sabe, pero Dios está permitiendo que esto pase, y está en la palabra. Este tipo de cosas son las señales de los últimos tiempos. Eso no nos queda duda nosotros los cristianos, porque lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Por eso te digo que es tan importante escuchar la voz de Dios, porque Dios habla. Y mucha gente nos pregunta: ¿y ustedes por qué no están desesperados? ¿Por qué no están tan angustiados como las demás personas? ¿Es que a ustedes no les importa? Sí, claro que nos importa, pero también porque entendemos por la palabra que esto tiene que suceder. Dios ya lo había anunciado, porque Dios todo lo que ha hecho y todo lo que hará lo anunciará antes. Lo que pasa es que hay que tener el oído atento a la voz de Dios. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Dios tiene una manera de pensar, pero ¿sabes qué es lo más hermoso de nuestro Dios? Que no es un Dios tirano, ni es un Dios que ejecuta sus cosas sin que lo sepamos. Dice que será confirmado lo que Él ha determinado. Dios, en su infinito amor, misericordia y gracia, nos permite a nosotros, sus hijos, saber las cosas antes de que pasen. Por eso estos tiempos no nos toman por sorpresa. Por eso en estos tiempos nos estamos aún fortaleciendo mucho más, creyendo mucho más en Dios, porque ya Dios lo había anunciado. Y lo más bonito es que nuestro Dios había anunciado que nos sustentaría de una manera sobrenatural, que vendría una crisis mundial, pero que de una manera sobrenatural estaríamos sustentados por Él. Y hasta aquí, hasta el día de hoy, Él ha sido fiel a su promesa, a su palabra, y lo ha hecho. La iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia hemos sido sustentados de una manera sobrenatural, aunque en el mundo se acabó el empleo, aunque la economía cayó, aunque se subió los índices de enfermedades en las ciudades, pero Dios continúa con nosotros, dejándonos sanos, dejándonos inclusive predicar el evangelio, y la iglesia sustentada, sana y bendecida, porque el Señor ya había confirmado lo que había pensado, lo que había determinado. Él ya lo había dicho. Por eso no nos tomó por sorpresa. Por eso nosotros hoy podemos honrar a nuestro Dios. No decimos como el mundo: ¿y ahora qué irá a pasar? ¿Será que es el fin? ¿Será que sí va a haber cura? ¿Será que va a haber vacuna? No.
haya vacuna o no haya vacuna, sea el fin o no sea el fin, seguimos creyendo que nuestro Dios es fiel a su promesa porque lo hemos leído en su palabra. Lo que pasa es que tenemos que, como les decía, tener nuestra manera de escuchar, porque el cristiano tiene una manera en la que tiene que escuchar a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 en el verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente que el Espíritu es un espíritu y no tiene una voz audible como la que tenemos tú y yo. Si es un espíritu y habla, tenemos que oírlo obviamente con un oído, no físico sino espiritual, porque el oído físico en este caso no nos sirve. Hay mucha gente que espera oír la voz audible de Dios, que Dios le hable a su oído físico, y eso no va a pasar. Él nos habla espiritualmente, nos habla nuestro espíritu. Por eso dice que el que tiene oído oiga, porque no todo el mundo tiene este oído. La gente quisiera escuchar la voz de Dios. La gente inclusive intenta escuchar la voz de Dios a su manera. ¿Cuál es la manera bíblica? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Primero, Dios le habla a la iglesia. Dios no le habla sino a sus hijos. Dios no le habla a todo el mundo porque todo el mundo no tiene el oído espiritual para escucharlo. Lo primero que tendríamos que hacer es hacernos hijos de Dios para poder que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y nuestro oído espiritual sea abierto para tener la posibilidad y la capacidad de escuchar la voz de Dios y obviamente el privilegio de poderla entender. El principio es oír espiritualmente. Y eso también demanda un tiempo con Dios, allí en el secreto, allí con tu puerta cerrada, dice la palabra. Él hablará a tu vida, Él te dirá lo que va a pasar en estos tiempos, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Él te dará paz en medio de la tormenta, pero es allí en el lugar íntimo donde tú te encuentras con Él. No sé si en las madrugadas o en las noches, en la hora que tú hayas dispuesto a escucharlo a Él. Tienes que estar en un momento de intimidad con Él, porque no puede ser hablando con las personas que tú escuchas la voz de Dios. Es allí en el silbo apacible, en el silencio de tu habitación, que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo hablándole a tu espíritu y tu espíritu hablándole a tu alma, que son tus pensamientos, tus emociones. Esa es la manera en la que podemos escuchar a Dios. También podemos escuchar a Dios leyendo su palabra. Josué capítulo 1, en el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa porción de la palabra. Cómo está todo en un solo texto. Está explícito la forma en la que podemos escuchar a Dios. Jamás se debe apartar este libro de nuestra boca. Jamás debemos de dejar de leer este libro, porque es nuestro sustento, porque es nuestra guía, porque es nuestra bendición, inclusive es nuestra salvación. Hay muchos cristianos de hoy en día que no leen la palabra de Dios y se dicen ser cristianos. No puede haber un cristiano sin escuchar la voz de Dios. No puede haber un cristiano sin leer la palabra de Dios. Porque esta es la forma, una de las formas en las que Dios puede llegar a hablar con sus hijos. Es la manera. Dice que de día y de noche meditaremos. No podemos leerlo como un libro más. Tenemos que meditar en él. Pensar qué es lo que dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice. Meditar en la palabra también es entender que Él está hablando a mi vida para mi beneficio. Son palabras que Él da, son promesas que Él da para sus hijos y tengo que meditar en ellas. Tengo que también analizar cada mandamiento que Él hace, que Él da en su palabra, porque tengo que aplicarlo a mi vida. Jamás podremos obedecer lo que no entendemos. Para que entonces podamos guardar esa palabra allí en nuestra mente y en nuestro corazón, para cuando haya la necesidad de esa palabra específica, la podamos recordar. El Espíritu Santo nos recordará la palabra que ya hayamos leído. Él no nos va a dar palabra que no hayamos leído. Él nos va a recordar la palabra en su momento de necesidad, la que ya hayamos leído. Él la recordará.
Y entonces tenemos que hacer conforme a todo lo que en esa palabra está escrito. Y entonces, solo entonces, haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. No son tiempos de entrar en pánico, son tiempos de escuchar a Dios. Ahora se va a demostrar muy claramente el verdadero cristiano. Va a salir a flote en este tiempo el verdadero cristiano. El cristiano que sostiene una relación con Dios jamás será confundido, jamás será llevado por el camino que no es, jamás será angustiado, porque los hijos de Dios que escuchamos su palabra todos los días estamos apercibidos de todo lo que Él está haciendo, de todo lo que Él va a hacer, y tenemos tranquilidad. También debemos de creer a sus promesas, porque sí, claro, que hay que leer esa palabra y tratar de vivirla, pero también hay que creerla. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso 20, en la parte B, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Una de las mayores catástrofes del ser humano en esta tierra, y lo que más genera inseguridad y falta de prosperidad, o más bien fracaso, es que dejamos de creerle a nuestro Dios. Porque hemos creído que la relación con Dios es algo que yo puedo decidir si lo hago o no lo hago. Es como si fuera opcional buscar de Dios. El ser humano fue diseñado por Dios para que dependiera de Dios. No podemos dejar de creer en Dios porque estaremos inseguros. No podemos dejar de creer a sus profetas porque no seremos prosperados, porque obviamente no seremos dirigidos. Llegó el momento de creerle a Dios. Llegó el momento de creerle aún a pesar de que las circunstancias sean adversas. Por eso Él dice que el justo por su fe vivirá. Porque tenemos que creer lo que no vemos, solamente lo que hemos leído y lo que hemos creído. Eso nos mantendrá seguros, eso nos mantendrá prósperos. Yo estoy creyendo como pastor en una iglesia que hemos venido pastoreando, ya vamos por cerca del 8º año, donde venimos predicando en la iglesia Visión de Dios a un grupo de personas que le están creyendo al Señor. Y es tal la manera de que le están creyendo a Dios que la iglesia sigue firme, las personas siguen activas, porque hemos decidido como iglesia creerle a nuestro Dios. Yo te animo desde este lugar, desde estas redes virtuales, yo te animo a que le sigas creyendo al Señor. Te felicito, iglesia Visión de Dios, porque has decidido creerle a Él, a pesar de que no hemos visto un cambio, porque la situación sigue exactamente igual que cuando empezó en marzo. Y no sabemos cuándo va a terminar, ni siquiera sabemos si llegaremos a diciembre con esto. Pero una cosa sabemos, que nuestro Dios prometió sustentarnos y estamos basados en esa promesa. Seguimos trabajando, seguimos creyendo, seguimos predicando, seguimos seguros y seguimos prosperados. También debemos obedecer la palabra de Dios. Juan capítulo 14 en el verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay una sola manera de demostrar el amor a Dios, y no es decírselo, porque cualquiera puede decir te amo, pero ¿quién puede demostrárselo? ¿Sabe cómo? Guardando su palabra, viviendo su palabra. Y tan hermoso el Señor que da una promesa tan maravillosa, y Él sabemos que no miente porque Él es veraz. Dice: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mira que Dios no hace acepción de personas, pero sí tiene unas características. La persona en la cual Dios hace morada con Él, esa persona que le ama porque guarda, porque vive su palabra. Y jamás tendremos temor, no tendremos angustia, porque el mismo Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y cuando nos vayamos de este mundo, Él nos llevará a las moradas eternas para vivir por siempre con Él. Entonces jamás el cristiano tiene pérdida. No tengas temor, iglesia, no tengas angustia. Decide creerle, decide escucharlo, decide obedecerlo, decide creer a sus promesas, porque son muchas las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Y Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él no cambia. La misma promesa permanece fiel para nosotros el día de hoy. Hay muchas personas que han dejado de creer
en la palabra de Dios. Hay muchas personas que han dejado de creer en las promesas de Dios. No, llegó el momento. Esa será la diferencia entre el incrédulo y el creyente, porque el creyente permanecerá firme, permanecerá fiel a la palabra de Dios. Debemos buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Isaías capítulo 55 en el verso 6 lo dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está golpeando la puerta de tu corazón para ver si alguno abre su puerta y lo deja entrar. Mira qué hermoso, aún es el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Aún no ha llegado el fin, es el principio del fin, pero aún no ha llegado el fin. Y todavía el Señor puede ser hallado. Él todavía está cercano, su misericordia todavía está extendida, su gracia todavía está disponible para todo aquel que quiera. Llegó el momento de buscarle, porque mañana será demasiado tarde. Hemos predicado este evangelio con urgencia, porque tiene que llegar con urgencia a tu oído, porque la palabra de Dios en este momento está abierta para todos. Pero un día, dice la Biblia, se cerrará la gracia, se acabará la oportunidad, se acabará la misericordia y llegará la justicia de Dios sobre esta tierra, sobre este planeta entero. Y los que fueron apercibidos de la verdad, los que creyeron a Dios, serán salvos. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Hazte un hijo de Dios. Dile con una sencilla oración: Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo te pido perdón por mis pecados. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias por el regalo de la vida eterna, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Esa oración tan sencilla marcará la diferencia entre tu vida, porque será el principio de una relación con ese Dios que no ves, que no oyes, pero que sabemos que ahí está por su palabra y que siempre permanece fiel, siempre es veraz. Toda su palabra es para ti y para mí, sus promesas para nosotros, sus mandatos también para nosotros, para ejecutarlos. No olvides, todos los días de tu vida tienes que sostener una relación con tu Dios, hablándole y permitiéndole que Él te hable. Le damos gracias al Señor por ti que escuchas estas predicaciones. Te invitamos a suscribirte al canal de la Iglesia Visión de Dios para las Naciones. Es muy sencillo, vas al cajón suscribirte y allí puedes hacerlo. Y también activar la campanita de notificaciones para que puedas saber todo lo que subimos al canal todas las semanas. Estamos subiendo todos los martes y todos los sábados prédicas de poder para tu vida, para que tu vida sea edificada, para que tu vida sea bendecida. Iglesia Visión de Dios, el Señor te bendiga y te fortalezca cada día y puedas permanecerle fiel en todos los momentos de tu vida. Aleluya.